Hay videojuegos que te hacen sentir poderoso, hay videojuegos que te hacen sentir invencible, y luego está Max Payne, un juego que te hacía sentir roto, porque antes de disparar la primera bala ya habías perdido todo. Y quizá por eso millones de jugadores conectaron con él, porque Max Payne no era un héroe, era un hombre destruido intentando sobrevivir. Y lo más increíble es que nadie esperaba que aquel pequeño estudio finlandés estuviera a punto de cambiar la historia de los shooters para siempre. A finales de los años 90, la industria estaba dominada por gigantes, id Software, Valve, Epic, y en Finlandia existía un pequeño estudio llamado Remedy, un estudio que soñaba con hacer algo diferente. No querían crear otro shooter cualquiera, querían crear una película interactiva, y para lograrlo necesitaban un protagonista inolvidable. Así nació Max Payne. Y aquí aparece una figura fundamental, Sam Lake, el escritor que acabaría convirtiéndose en una de las personas más importantes de Remedy. Y ocurre algo curioso, el propio Sam Lake sirvió como rostro de Max Payne en el primer juego, y es verdad, la famosa cara seria y extraña del Max original era literalmente el guionista del juego posando para las fotografías, porque el presupuesto era tan reducido que tuvieron que improvisar. Pero lo que convirtió a Max Payne en una leyenda no fue su historia, ni siquiera sus personajes, fue algo que cambió la industria para siempre. Cuando Max Payne apareció en 2001, los jugadores se quedaron alucinados, podías lanzarte por el aire, el tiempo se ralentizaba, las balas cruzaban la pantalla lentamente, y todo parecía sacado directamente de Matrix. Pero aquí hay un detalle importante, Max Payne no copió simplemente una moda, la convirtió en una mecánica perfecta, y durante años prácticamente todos los shooters intentaron imitarla, pero el verdadero corazón del juego era otro, la tragedia. La historia comienza cuando la familia de Max es asesinada, y desde ese momento empieza una espiral de dolor, corrupción, drogas y venganza. Era una historia oscura, violenta y sorprendentemente madura para la época. Mientras otros juegos utilizaban cinemáticas tradicionales, Max Payne utilizó viñetas estilo cómic, con fotografías reales, narración en voz en off y frases que parecían sacadas de una novela negra, y aquello le dio una personalidad única. El juego fue un éxito enorme, los jugadores lo adoraron, la crítica también, y Remedy pasó de ser un pequeño estudio desconocido a convertirse en una de las compañías más respetadas de la industria. Después llegaron Max Payne 2 y Max Payne 3, y la saga terminó consolidándose como una referencia absoluta. Pero aquí ocurre algo interesante. Max Payne nunca desapareció porque fracasara, desapareció porque su historia terminó. Y eso es algo muy diferente. Muchos jugadores siguen pidiendo nuevos juegos, pero también existe el miedo de que una nueva entrega pueda romper algo que ya funciona. Y seguramente te preguntarás por qué Max Payne sigue siendo tan recordado. Porque fue pionero, porque innovó, porque tenía personalidad y porque Max era un personaje profundamente humano. No era perfecto, no era un salvador, era alguien intentando seguir adelante después de perderlo todo. Los remakes de Max Payne 1 y Max Payne 2 siguen en proceso, pero para mi gusto, los remakes perfectos deberían inspirarse en Alan Wake 2 por su narrativa moderna, en Control por su calidad visual, en The Last of Us por su desarrollo emocional, en Red Dead Redemption 2 por su nivel de detalle, y en el Max Payne original por su atmósfera noir y bullet time. Porque todos lo tenemos claro, si algo nunca debe perder Max Payne, es su alma. A veces, los mejores videojuegos no son los que tienen más explosiones, ni los que tienen los gráficos más espectaculares. A veces, son los que consiguen que recuerdes a sus personajes años después, y Max Payne pertenece a ese grupo, porque detrás de las balas, detrás de la acción y detrás del bullet time, siempre hubo una historia. La historia de un hombre que lo perdió todo, y aún así siguió adelante. Porque Max Payne nunca trató solo de disparar, nunca trató solo de las balas, del bullet time o de los tiroteos imposibles. Eso es lo que recuerdas primero, pero no es lo que realmente hizo grande a esta saga. Lo que hizo especial a Max Payne fue la sensación de estar viendo cómo un hombre intentaba seguir adelante cuando ya lo había perdido prácticamente todo. Una tragedia convertida en videojuego,
un detective roto, una ciudad consumida por la corrupción y una guerra personal contra el dolor, la culpa y los recuerdos. Porque Max Payne siempre ha sido una historia sobre la caída, sobre tocar fondo y descubrir que incluso allí todavía puedes seguir cayendo un poco más. Y cuanto más avanzas en su historia, más entiendes que Nueva York no es solo un escenario, es un reflejo de su estado mental. Oscura, fría, violenta y despiadada, un lugar donde cada calle parece esconder una herida abierta y donde cada noche parece más larga que la anterior, y quizá por eso la saga sigue siendo tan recordada, porque detrás de cada tiroteo espectacular había algo mucho más humano, había dolor, había pérdida y había alguien intentando encontrar sentido a un mundo que dejó de tenerlo hace mucho tiempo. Y eso es algo que sigue conectando con los jugadores décadas después, porque todos en algún momento hemos tenido que seguir adelante sin tener realmente fuerzas para hacerlo. Todos hemos tenido que levantarnos cuando lo más fácil era quedarse en el suelo. Y Max Payne convirtió esa sensación en una historia inolvidable. No es solo una saga de acción, no es solo una leyenda del videojuego. Es una historia sobre la resistencia, sobre las cicatrices y sobre lo difícil que es dejar aquello que nunca deja de perseguirte. Porque algunas heridas dejan de sangrar, pero nunca dejan de doler. Y cuando el pasado sigue caminando a tu lado en cada paso que das, la verdadera victoria no es escapar de él, es encontrar la fuerza para seguir avanzando a pesar de su peso. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio de la